¿Y qué es la sangre del pacto? Bien, mire, el primer pacto que Dios hizo con nosotros fue para liberarnos del infierno. Se lo acabo de decir ahorita. Porque cuando aún éramos en el cuerpo celestial que tenemos en los cielos, fuimos rebeldes contra Dios. Ya lo dije ahorita. Fuimos rebeldes contra Dios, pero engañados por el diablo. Por lo cual Dios tuvo misericordia de nosotros y queriéndonos dar una oportunidad de redimirnos, hizo un pacto con nosotros. ¿Sí? O sea, hizo un trato con nosotros. Un pacto es un trato. Y nos preguntó si queríamos ser salvos. Nosotros dijimos que sí. Y si nosotros nos comprometíamos a venir a habitar cuerpos terrestres, cuerpos carnales, y luchar contra el diablo y sus demonios para ganar una batalla espiritual aquí en la tierra. A cambio, Dios nos prometió que Él mismo se vestiría de carne para venir a ayudarnos en la batalla y que por medio de su sangre venceríamos al enemigo. Nosotros aceptamos. Y Él firmó el pacto con su propia sangre. Lógicamente se convirtió en humano delante de nosotros para mostrarnos la verdad de su pacto. Pues un espíritu no sangra, pero un humano sí. Así que esa sangre sería derramada para que se pusiera por nosotros y fuéramos vistos por Dios como a Jesús, el Hijo mismo. Me detengo tantito para explicarle. Usted dirá, ¿Dios se hizo humano allá en el cielo para eso? Sí, pero Dios no puede hacer eso. ¿Por qué no? Si no puede es que no es Dios. Pero Él vino y se hizo carne aquí, se hizo humano aquí, en la tierra, antes de que fuera el hombre. ¿O quién formó al hombre con sus manos? Porque dice la Escritura que lo formó del polvo de la tierra, con sus propias manos. Entonces, ¿era Dios humano? Claro, se hizo humano. Se transformó pues en humano. Después Él aparece a Abraham en el encinar de Mamre cuando le promete al hijo. ¿Era humano o no? Porque comió con él. Él aparece como el sumo sacerdote, el rey Melquisedec o sacerdote Melquisedec. ¿Era humano? Claro. Él sacó pan y vino y recibió a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos, porque él iba a dar los diezmos a un sacerdote que ni conocía. Recuerde usted que el sacerdocio de los diezmos todavía no existía. La ley todavía no era dada, faltaba mucho. Entonces entiéndase que Dios puede transformarse en un humano. Pero cuando vino y nació en un bebé, Él no se transformó en un humano. Él hizo un cuerpo de carne, creó un cuerpo de carne desde bebé en el vientre de una virgen. Así dice en Isaías, me parece 16, donde dice, un hijo nos es dado. Y luego vea como allí dice Dios fuerte. No tenemos dos dioses, nosotros tenemos uno. Así que esa sangre sería derramada, la sangre de Dios, para que se pusiera por nosotros y fuéramos vistos por Dios como a Jesús, el Hijo mismo, y así ser perdonados de nuestros pecados. Pudiera justificarnos, pues, por la confianza en su sangre, por medio de su nombre, y con esa sangre de Dios escribió los nombres nuestros en el libro de la vida del Cordero. Amén, porque Él se convirtió en el Cordero allá, no aquí. Aquí fue el Cordero de Dios. Pero Él se convirtió en el Cordero un momento allá y murió en parte porque tuvo que haber tomado de su propia sangre para escribir nuestros nombres y en el libro de la vida. Firmar su pacto con nosotros, su trato con nosotros. Ese fue el pacto allá en el cielo. Luego, el primero que por revelación cumplió el pacto fue Abel. En Génesis 4, el libro de Génesis capítulo 4, versos 3 y 5. Vea. Y sucedió andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ello. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín, se ensañó
se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como decimos acá en México, se puso jetón, se le colgó la cara. ¿Ve? Abel ofreció a Dios un cordero para ser perdonado. Después, cuando los hebreos eran esclavos de Egipto, Dios mandó a Moisés a sacarlos y debía castigar a Egipto por sus abusos con su pueblo y enseñarlos a adorar dioses falsos y hacer cosas malas. Así que ordenó el pacto para su pueblo primero. En Éxodo capítulo 12, versos del 5 al 7. Dice allí, palabra del Señor, el animal, o sea el cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel, o sea, cada uno de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo vayan a comer. Amén. Luego los libertó y les dio la ley, y allí estableció el pacto por ley cada año. Así llegamos hasta el Mesías, hasta el Señor Jesús, que es Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Y quién le puso ese nombre al Señor Jesús? Pues fue Dios. Dios envió un ángel a decirle a José que llamaría su nombre Jesús. ¿Ve? Que declarado es Dios con nosotros, Emmanuel. Y su nombre es Jesús. ¿Por qué Dios mandó que le pusieran Jesús? Porque Dios le dio más excelente nombre que a los ángeles. Se lo expliqué hace ratito y también le cité la escritura, me parece. O solamente se le mencioné que está en uno de los salmos. Pero Pablo lo dice ahí en Hebreos capítulo 11. Entonces, no porque María le puso Jesús o José le puso Jesús. Fue Dios mismo quien mandó un ángel que le dijera a José que le pusiera así. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 1, versos del 20 y 21. Ahí dice, es palabra de Dios, dice, mientras José, pensaba en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo. Ahora piensa en esto, si él mismo no fuera Dios, y Él es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entonces tiene 2 padres. Porque Él dice que el Padre es el Dios, el Todopoderoso es su Padre. Y también allí dice que el Espíritu Santo es su Padre. Allí mismo lo está diciendo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, lo dice con letras grandes, porque Él salvará a su pueblo. No dice al pueblo de Dios, sino a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué dice así? A su pueblo, porque Él es Dios. Así de sencillo. Si Dios no puede hacer eso, pues no es Dios. Luego encontramos que este Jesús es el Cordero del cual sangre se escribió el libro de la vida. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versos 29 al 31. Y dice así, es palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que yo, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Mas para que fuera manifestado a Israel, para eso vine yo bautizando con agua. Amén. Más adelante vemos que Jesús mismo les dice esto a la gente que lo seguía. Pero ya no quisieron seguirlo más, porque no entendieron que Él era el Cordero de Dios. Pues Él les hablaba de la verdadera Pascua. Juan capítulo 6, versos 53 al 58. Dice ahí palabra del Señor. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre,
no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, en mí está, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, o sea, el Padre que vive, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Poco tiempo después dijo esto a los apóstoles. En Lucas capítulo 22, verso 14 al 20. Dice allí, palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derramará, o se derrama. Amén. Hay otra Biblia donde dice, porque cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anuncia. Y tiene mucha razón en eso. O sea, quien escribió eso no está en contra de quien escribió esto otro. Es exactamente la misma cosa, solamente que hay que entenderlo. Entonces dice, noten ustedes, que él mismo dice, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¿Porque esa era la última cena? No, pero sí era la última Pascua del pacto antiguo. Lo llaman hoy última cena y ni saben por qué la última. Ciertamente fue la última de la ley, la última cena de la ley o la última Pascua. Pues dice él mismo, antes de que padezca. ¿Quién? Pues él mismo, como el Cordero de Dios. Porque les estaba dando la última Pascua de la ley a ellos. A ver si entendieron. Ellos comían la Pascua cada año y les estaba dando la última Pascua de la ley a ellos. Y de allí se terminaba esa ley y comenzaba la nueva ley de la gracia. Y al mismo tiempo se estaba dando a sí mismo a todos nosotros por medio de ellos, los apóstoles. El nuevo pacto no se cumplió ahí cuando comieron y bebieron. Se cumplió cuando su sangre fue derramada y él murió molido en la cruz, o sea, sacrificado en la cruz. Ahí se validó el nuevo pacto. El Cordero de Dios había sido inmolado para y por nosotros, para que Dios no nos imputara pecado, para que nos viera a través de la obediencia y la sangre de Él y el cuerpo de Él, a través de nuestro bautismo en su nombre. Este fue el misterio que Jesús dijera, bautizándolos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, del Hijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice nombres, dice nombre, es un solo nombre. Ve, Mateo 28, capítulo 18 y 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esto mismo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Vea, en el nombre, no en los nombres. En el nombre del Padre y del Hijo, es el mismo nombre. Y del Espíritu Santo, es el mismo nombre. Vea, es un nombre. No dos ni tres, es uno. Dice el nombre, no los nombres, ¿entiende? Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Ahí Pedro declara el nombre del Señor, del Cristo y del Hijo. Padre es el Señor. Cristo es el Espíritu Santo. Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su nombre es Señor Cristo Jesús. Y no hay otro nombre más grande dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 11 al 12. Lea. Escucha. Este Jesús, dice ahí, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Esto se les está diciendo a los fariseos, a los religiosos. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Es al que no quieren, pues, en su religión. Es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No Padre, no Espíritu Santo, no nadie. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Aparte, como he dicho yo, pues desde hace mucho, desde que lo leí por primera vez en el mensaje, Padre ciertamente no es nombre, es un título. Yo soy padre, pero no me llamo padre. Hijo también es un título. Yo soy hijo, pero no me llamo hijo. Y Espíritu Santo tampoco es nombre. Espíritu Santo es lo que Dios es. ¿O cuántos Espíritus Santos hay? Nomás el de Dios. ¿Ve? Dios es espíritu y a Dios nadie lo vio jamás. Así que Él es el Espíritu Santo. Eso es lo que es, no se llama Espíritu Santo. Es como yo soy persona, pero no me llamo persona. Yo soy humano, pero no me llamo humano. Tengo un nombre. Así el Señor tiene un nombre. Y dijo, bautízalos en el nombre. ¿Ve? Y puedo seguir y seguir dando escrituras para mostrarles que solo hay un Dios, no dos ni tres. Es uno solo y tiene un nombre. Hebreos 13, 8 al 9. Vean. Dice Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, cuando era el Padre, y hoy, cuando caminaba con ellos, y por los siglos, cuando está en nosotros. No se dejen llevar de diversas doctrinas, de doctrinas diversas, o sea, de diferentes doctrinas y extrañas, de diferentes y extrañas doctrinas. No se dejen llevar de diversas y extrañas doctrinas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no por comida, ni cosas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. La última, y ya. Si no cree, no hay manera ya de convencerlo o convencerla, porque su oído espiritual está cerrado. El enemigo le robó su última oportunidad o única oportunidad de vida eterna. Y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Señor. Leamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 12 al 18. Dice Juan ahí, en Apocalipsis, es palabra del Señor. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y cuando me di vuelta, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Usted sabe quién es él. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto es, semejantes al bronce fundido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, en su poder, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí. Esto sí es su poder sobre mí. O su mano sobre mí. Su mano no dice su mano, su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto. Vea, el Padre no estuvo muerto, ni el Espíritu Santo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Déjenme le aclaro algunas cositas aquí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros significan las 7 iglesias de los 7 tiempos después del Señor para acá. Y el que estaba vestido allí, semejante al Hijo del Hombre, es el Señor que está en medio de esos 7 tiempos en nosotros, con nosotros, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido por el pecho con un cinto de oro, esto significa que Él es de la realeza, que Él es un rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como anciano de muchos días, como un juez, blancos como blanca nieve, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ya no se ven ojos amorosos allí, sino de un juez, de alguien que va a juzgar muy duro. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Déjeme le digo que el bronce significa juicio, refulgente como en un horno, o sea que va parejo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Solo Él tiene esa voz. Tenía en su diestra 7 estrellas, que son 7 mensajeros, uno para cada tiempo. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, que es la palabra pura de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dios, qué duro estar como pecador frente a Él. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fue por eso que Juan se asustó tanto y cayó a sus pies. Le faltó la fuerza. Ve. ¿Y por qué digo que tuvo mucho miedo? Pues él mismo dice. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. ¿Por qué? Porque temía. Tenía mucho temor. Y luego ya le dice quién es Él. Amén. Ahora, ¿quién le parece a usted que es este personaje? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Recuerden, tiene figura de hombre, pero parece el Padre. Ah, ¿el Padre no murió? Y ahí dice: estuve muerto, pero aquí estoy vivo por la eternidad y tengo todo el poder. Pues es el mismo ayer y hoy siempre, ¿no cree? Hebreos 13:8, que ya leímos. Bien, he hecho este estudio para mostrarle a usted, esté en la iglesia o religión que esté, o en la línea que esté, si me dirijo a mis hermanos creyentes del mensaje de la hora también,
Que si usted está bautizado de otra manera diferente, aunque las dos líneas bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, pero hay muchas religiones que no lo hacen. Que si usted está bautizado de otra manera diferente a esta, de Hechos 2:38, usted está fuera del pacto de Dios que hizo con nosotros en el cielo, y por esto mismo su nombre no estará en el libro de la vida del Cordero. También estará fuera del pacto de la ley establecido en la tierra y también dado a Moisés para que se escribiera en la ley al pueblo de Dios. Por eso dije, al que es judío. Y al gentil también que quiere cumplir la ley. Que quisiera unirse al pueblo de Dios. O sea, a todos los que quisieran unirse al pueblo de Dios tenían que cumplir la ley. Así que usted está fuera de esa ley. Y si usted no se bautiza en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted está fuera de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo que usted presume no lo es. No es el Espíritu Santo. Perdón, pero allí, si usted sigue con sus pecados, usted no tiene el Espíritu Santo. Tiene el espíritu de esa religión, de esa iglesia, pero no es el Espíritu Santo. Pues Él es santo. Él no puede tener pecado. Y si usted está bautizado en el nombre del Señor Jesús, no tendrá pecado. Y no se mete donde hay pecado. El Espíritu Santo no se mete donde hay pecado. Y aún usted no ha sido perdonado, porque no ha recibido el nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra abajo del cielo. Y solo por medio de ese nombre puede Dios perdonar su pecado. Y usted está fuera del nuevo pacto. Es por eso que escribí y grabo este estudio, para invitarlo a usted a que tome el nombre de Él en su bautismo y reciba la promesa del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados, los pecados pasados, y se le podrán perdonar los presentes cuando usted se presente en oración delante de Dios y mencione la señal de la sangre de Jesucristo como su Señor. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le perdonará los pecados que va cometiendo. Claro, los que usted cometa donde fue vencido por la tentación, donde usted no quería pecar, pero cayó. Pero aquellos a donde usted corra voluntariamente, no le van a ser perdonados. Piense en eso. Así que no diga, no, al cabo Dios me perdona. No, porque usted está siendo injusto pisoteando la sangre del Señor cuando hace eso, cuando lo hace voluntariamente. O sea, sabiendo, si sabe que es pecado, y bueno, pues de hecho uno lo sabe. Cuando va a fallar, uno lo sabe. Y luego dice uno, lo haré, no lo haré. Y luego no quiere hacerlo, pero, porque si no, no se preguntaría, simplemente va y lo hace. ¿Ve? Cuando usted simplemente va y lo hace, y hasta después se da cuenta que era pecado, Dios lo perdona porque lo hizo sin saberlo. Claro, si usted pide perdón. Pero cuando usted sabe y no la piensa dos veces y va y hace el mal, Dios no se lo va a perdonar. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero cuando usted es tentado, es que eso está, híjole, ¿cómo le hago? ¿Lo haré o no lo haré? Usted se está resistiendo. Pero finalmente puede ser vencido por la tentación y cae en pecado. Eso duele mucho. Claro que duele. Pero entonces usted se presenta delante del Señor y pide perdón por medio del Cordero de Dios que está en el altar, puesto allí por usted todavía. Todavía hay gracia. Amén. Pues Él mismo dijo, quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. No crea a quien le diga que eso del bautismo no es relevante. ¿Su vida es relevante o Dios no lo hubiera llamado a tomar el nombre de Dios? ¿Ve? Así que sí es relevante. Y quien le diga que es igual cualquier bautismo, niéguese a creer eso.
Ve a Hechos 2:19, 1 al 6. Y sucedió que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿cómo pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan el Bautista bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, los bautizaba que era para que se arrepintieran y pudieran recibir al Señor Jesús, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso no puede ser mentira. Tome muy en cuenta esta escritura. Se escribió para que usted no fuera engañado y le hicieran creer que cualquier bautismo vale y que no es importante bautizarse correctamente. Para eso se escribieron estas cosas, para que Satanás no nos engañe con doctrinas falsas y que usted no sea engañado de nuevo, como fuimos engañados en el cielo. No lo piense mucho y tome su nombre en su bautismo. Tome el nombre del Señor en su bautismo. Amén. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos, que Él les revele esta verdad en sus corazones y les sea quitado ese pecado que los ata al mundo, o sea, que los amarra al mundo y los llevará a donde irán los demonios. Les saluda con amor su hermano en Cristo Jesús, José Luis Carrera Torres, servidor. Amén.